Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Les saluda el pastor Carlos Muñoz de la Iglesia Jesús es Señor del Distrito Centro. Y bueno, hoy estamos para poder charlar sobre un tema bastante interesante. ¿Qué, ha, ¿Qué le ha parecido tener que lidiar con el tema de la tecnología últimamente? Quizás era algo que no nos habíamos pensado, cómo teníamos que abordarlo o de qué manera esto iba a inferir. Y bueno, ahora si pasamos al tema de la escuela dominical en el tiempo de pandemia y ahora, bueno, en este entorno digital que ha llegado para quedarse. Y bueno, yo le invito a que esté conmigo en esta charla, la cual creo que será enriquecedora para cada uno de ustedes. Así es que sea bienvenido y bueno, pues vamos a comenzar en este tiempo nuestra presentación. La escuela dominical y la tecnología, un aliado para el siglo XXI. Es interesante mirar que muchas de las iglesias de este tiempo, hablando de la iglesia del Nazareno, aún se resisten a poder ver a la tecnología como un aliado. Déjame decirle algo, la tecnología realmente no es nuestro enemigo, no es algo que atente contra la fe, sino que realmente la tecnología se va a volver una herramienta, no un fin en sí mismo. Quizás ese es el temor que tenemos. Por eso es que he titulado esta ponencia como la escuela dominical y la tecnología, como un aliado. Pensemos durante toda esta presentación en que nos van a hablar de un aliado, que les voy a estar platicando acerca de un aliado, alguien que va a jugar a nuestro favor, alguien que nos va a apoyar, alguien que significativamente va a poder aportar cosas para nuestra escuela dominical. Así es que doy gracias a Dios por esta oportunidad y bueno, vamos a entrar de lleno a nuestro tema. ¿Por qué es un aliado? Bueno, déjeme decirle algo. Desde que la tecnología llegó, después de finales de la famosa Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, en la famosa carrera espacial para ver quién era el primero que ponía un hombre en la luna o fuera en el espacio, la tecnología comenzó a traer ciertos tintes para beneficio del hombre. Realmente ese es el propósito de la tecnología. Y desde ahí hemos visto grandes avances en la tecnología, hablando específicamente en nuestra área, la escuela dominical, en la educación. ¿Sí? Pasamos por muchas etapas hasta la etapa tecnológica que hoy vivimos, conocida como el tiempo cibernético. Entonces, me gustaría que comenzáramos con algo. Quiero compartir una imagen y me gustaría que usted reflexionara un momento qué es lo que ve en la imagen. ¿Qué miramos aquí? Quizás usted es muy observador y de un lado tenemos lo que vendría siendo el esqueleto de un T-Rex o un Tiranosaurio Rex, un dinosaurio. Y del otro lado tenemos a los flamingos. Un dato curioso con el cual quiero comenzar es que ambos datan de la misma época prehistórica. ¿Sí? Aunque suene interesante, aunque suene raro, ambos animales, si queremos llamarlo así, provienen de la misma época. Simplemente que hoy el tiranosaurio rex está muerto, está extinto. Sabemos que existió, bueno, tenemos en muchos museos evidencia de huesos, de fósiles que existió. Pero los flamingos al día de hoy siguen existiendo. Si usted viaja al sur de México, en la zona de Yucatán, hay un lugar donde ya hay un montón de flamingos, al grado de que por el efecto que ellos hacen todo se pinta de color rosa. Pero les decía, el dato curioso es que ambos datan de la misma época, solamente que uno ya no existe y el otro no. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro tema? Bueno, la adaptación. El T-Rex no se pudo adaptar, no pudo avanzar en esa etapa, en ese proceso, y los flamingos sí. Aunque son más pequeños que el T-Rex, más frágiles que el T-Rex, totalmente diferentes, ellos sí evolucionaron
Ellos sí se adaptaron, que sería el término correcto, y hoy los podemos ver. Hoy sobrevivieron. Y de eso quiero hablarles hoy. Hay una frase que escribió Larry Page, el creador de Google, el gran navegador de Internet, el gran buscador de Internet, el creador de Android, que es el sistema operativo de muchos teléfonos y tabletas, y que hoy domina el entorno cibernético y tecnológico. Y él dijo esta frase: no importa cuán grande o fuerte seas, si no eres capaz de adaptarte, mueres. Y si regresamos a esta imagen, lo que dijo Larry Page es cierto. No importa cuán grande y fuerte fue el T-Rex, no logró adaptarse y hoy está extinto. Los flamingos no fueron tan grandes, tan fuertes, pero lograron adaptarse. Entonces, hoy los podemos ver. Entonces, grabe esta frase en su corazón, grábela en su mente o en algún lugar si a usted le gusta tomar notas. No importa cuán grande o cuán fuerte seas. Si no estás dispuesto a adaptarte, estás preparándote para morir. Así es que, pues tenemos ahí esta primera aseveración de un especialista en tecnología. Y si algo creo que debe caracterizar el trabajo que hacemos, es esa parte. ¿Y qué pasa con la escuela dominical en el siglo XXI? ¿Sí? En este tiempo, año 2022. Bueno, se nos ha enseñado que la escuela dominical es la base de toda iglesia. Hablo de la iglesia del Nazareno. Y esto lo digo, lo afirmo, no está en duda. Yo soy un pastor que creo en la escuela dominical. Yo puedo decir que mi formación cristiana hace algunos años comenzó precisamente gracias a un grupo de maestras de escuela dominical que me guiaron durante todo un proceso hasta el tiempo en el que tuve que ir al seminario. Entonces puedo decir que es cierto, pero la pregunta es, ¿hacia dónde se dirige entonces la escuela dominical en el siglo XXI? Y pensando en la frase de Larry Page y en las dos imágenes con las que comenzamos, mi pregunta sería, ¿su escuela dominical se está adaptando? Y creo que este va a ser el tema medular de esta charla durante estos 40 minutos que estaremos platicando. ¿Qué pasa con la escuela dominical? Yo no sé si se ha sentado a hacerse esa pregunta. Si usted es presidente de DNI, creo que usted tendría que hacerse esa pregunta. Si usted es pastor, pues los dos tendrían que sentarse y hacerse esa pregunta. ¿Nos estamos adaptando? ¿Y a qué me refiero con adaptarnos? Bueno, veamos la evolución de la educación en la iglesia. ¿Sí? Quizás haya otros elementos, pero me voy a centrar solamente en estos 6 elementos que quizás se consideran dentro del paradigma de la educación de la iglesia. Número 1, Jesús enseñó con parábolas. Vino a cambiar la forma en la cual en la sinagoga se enseñaba, ¿sí? Y entonces Jesús comenzó a enseñar con parábolas. Tema bastante innovador. Después, Pablo, un discípulo de Jesús, ocupó su modelo dialéctico, por llamarlo así, en lugares específicos. Quizás el lugar de enseñanza más peculiar de Pablo fue el Areópago. Los discípulos usaron plazas, caminos, casas, ¿sí? Y al grado de que desarrollaron la famosa didache o didachea. Siglos después, la iglesia continuó con el proceso iconoclasta o la iconoclastía a través de imágenes, ¿sí? Que de ahí tenemos muchas imágenes que hoy, bueno, pues son significativas y fueron un proceso por el cual también la iglesia comenzó a enseñar la fe cristiana. Después, ya para el tiempo más contemporáneo, hablemos un poco ya de América Latina, pues la iglesia continuó enseñando por medio de los sincretismos. Latinoamérica es ejemplo de ellos, donde elementos del cristianismo se mezclaban con las creencias y culturas populares de nuestros ancestros, en este caso hablando de México, con las culturas prehispánicas, y fue un elemento.
y después la Iglesia de Cristo en Inglaterra, por medio de un hombre llamado Roberto Raikes, creó la escuela dominical. Podemos decir que la escuela dominical es una invención de la Iglesia cristiana, así como lo fue la didagia, así como fue cada uno de estos elementos. Entonces, si nos damos cuenta, la Iglesia en temas de educación cristiana ha evolucionado, puesto que la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo fue: vayan y hagan discípulos. Y esa frase de vayan y hagan, pues no nos dijo cómo, simplemente nos dijo hagan. Y bueno, estas son las maneras en las cuales pues, la Iglesia ha hecho discípulos en este tiempo, o en lo cual ha educado. Quizás usted diga, bueno, hay más elementos. Bueno, yo sé que quizás en esta presentación hay mucha gente que puede aportar muchísimo, y claro que hay muchos elementos. Simplemente quiero tomar algunos muy significativos para efecto de el tema. Y yo les decía hace un momento, la escuela dominical fue algo que creó la Iglesia cristiana. Creado por Roberto Raikes, el movimiento de la escuela dominical comenzó formalmente en Gran Bretaña en la década de 1780. O sea, estamos hablando de un invento de la Iglesia de hace 300 años. Algunos otros datan de más siglos. Entonces, 300 años. Y vuelvo a hacerle la pregunta, ¿nos estamos adaptando? ¿Por qué hago esta pregunta? ¿Por qué soy tan insistente? Porque a mí me preocuparía que un día compararan la escuela dominical con algún otro elemento que sí se haya logrado adaptar, y que digan, pues la escuela dominical un día se murió, un día se extinguió, un día desapareció. Entonces, por eso es importante hacernos esta pregunta, pero es importante recalcar de dónde viene el origen de la escuela dominical. O sea, no es algo que alguien se sacó de la manga de decir, bueno, vamos a innovar. No, fue todo un proceso. Si usted tiene la oportunidad de leer la biografía de Roberto Raikes, va a aportar mucho. Y ahora que hablamos de conceptos tecnológicos, bueno, yo le invito a que visite por ahí, hay un blog en YouTube que se llama The Byte, y ellos se han dedicado a hablar de muchos conceptos de historia. Ahí usted puede verlo de manera interactiva, este documental sobre la escuela dominical. Pero regresamos a nuestro tema. 300 años. Bastante tiempo, ¿no? Muchas generaciones. La iglesia del Nazareno, pues, va avanzando, y creo que andamos por ahí de los 130 años. Casi vamos a llegar cuando lleguemos a los 150 años, queríamos decir que llegamos a la mitad de ese proceso. Pero es interesante esta situación. ¿Y qué ha pasado en 300 años? No sé si usted se ha hecho esa pregunta. Bueno, en 300 años, la didáctica de la iglesia ha ido también cambiando, se ha ido adaptando, ha ido evolucionando. Número 1, pasamos del aprendizaje auditivo y verbal. ¿Cuál era? Pues la prédica, la charla, un hablante y un grupo de escuchantes. De hecho, esta es una fotografía que encontré en una hemeroteca digital, precisamente de aquellos primeros grupos que se reunían con Roberto Raikes en Inglaterra, donde había esclavos, donde había libres, donde había sirvientas, y bueno, solamente para el breviario cultural. Segundo, en esos 300 años la iglesia desarrolló el aprendizaje kinestésico. ¿Qué es esto? Aprendizaje por movimientos y sensaciones, ¿sí? Yo no sé cuántos recordamos clases donde nos enseñaron que a cantar con las manos, con ademanes. Bueno, eso también fue algo que la iglesia incorporó a su didáctica. Se implementó el aprendizaje por imitación. Fue algo interesante, ¿sí? Donde, pues, en algún tiempo de la historia, creo que se ocupó mucho ese proceso de imitar. Para poder aprender, para poder enseñar. ¿Por qué? Porque recordemos que la lectura, la escritura, la escuela formal, pues no llegó de forma igualitaria a toda América, ¿no? Simplemente es cuestión de ver un poco nuestra historia y analizarlo. Después vino el aprendizaje por memorización. ¡Wow! Esto vino a revolucionar la forma de enseñanza de la iglesia, ¿no? Los famosos versículos áureos. Yo no sé si usted los recuerda.
Yo era muy pequeño, pero había concursos, ¿no? Por memorizar, de ahí surge el esgrima bíblico. O sea, vea, uh, aunque estamos hablando de 300 años, son cosas que nos deben de llenar de emoción, de orgullo, de decir, bueno, la iglesia ha aportado muchas cosas. Y después llegamos al desarrollo del aprendizaje práctico, que es lo que ves, lo que aprendes, lo que haces, ponlo en práctica. Y hasta ahí nos quedamos. Eh, Pareciera ser que solamente en 300 años la escuela dominical ha logrado al menos cinco muy importantes eh, aportes. ¿Y qué sigue? ¿O qué más hay? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Por eso yo le decía, ¿se ha sentado a pensar esto? Ahora, si miramos nuestros salones de clase de escuela dominical, son muy similares a los de hace 300 años, ¿no? ¿Por qué? Porque seguimos haciendo lo mismo. Seguimos bajo la misma dinámica, seguimos bajo el mismo actuar, seguimos bajo la misma mecánica. Y si usted no me cree, eche un vistazo. Seguimos haciendo lo mismo. Seguimos con estos 6 elementos. O 5 elementos. Perdón, 5 elementos. Y ahí está nuestra clase de escuela dominical. Y entonces, vuelvo a preguntarle, ¿la tecnología? En 300 años, ¿dónde metimos al cine, la televisión, el telégrafo, la telefonía celular? Cada uno de estos elementos son parte de la tecnología. ¿Dónde están? Hubiera sido interesante recibir clases por telégrafo. Hubiera sido interesante recibir clases por llamadas telefónicas. Son inventos del tiempo contemporáneo. Pero no están aquí. Eso es sorprendente. Entonces quiere decir que el modelo que creó Roberto Raix hace 300 años, al día de hoy, pues pareciera ser que es lo mismo. Pero estamos ya en el pleno siglo XXI. Ya pasamos la modernidad, estamos en la posmodernidad. Y nuestra educación sigue siendo un poco quedada ahí. Un autor especialista en el tema de la escuela dominical, llamado Bob Rocker, escribió un libro que se llama Despertemos al gigante dormido. Y una frase que tomé de ese libro es esta: la escuela dominical es un vehículo ideal y eficaz para el crecimiento de nuestras iglesias. Hoy hay muchos pastores buscando métodos de crecimiento. Veo a pastores asistiendo a conferencias, a talleres. Es más, en el ambiente en el cual el Señor me ha permitido trabajar, que es el ambiente editorial cristiano, yo veo a todas las editoriales dedicadas al tema de crecimiento, al tema de iglesia, estar presentando cada cierto tiempo en cantidad de libros. De hecho, usted sí ha tenido la oportunidad de leer a Tom Rainer. Él fue por muchos años director de uno de los sellos editoriales más grandes en los Estados Unidos, Lafway Publishing, que hoy es más conocido por Lafway o Broadman Holman. Él se dedicó hace no mucho tiempo, publicó un libro llamado Iglesia Simple. Y ese libro vino a revolucionar muchas cosas. Pero él vuelve a hablar dentro de ese libro y otros libros que ha escrito. De hecho, durante la pandemia escribió otro libro que se llamaba Iglesia Acogedora, hablando siempre de la escuela dominical como la base. Y Rob Burkhardt precisamente dice: si queremos despertar al gigante que duerme, necesitamos entender que la escuela dominical es el vehículo ideal, eficaz para el crecimiento de nuestras iglesias. Yo sé que hay iglesias que pues su crecimiento es exponencial y wow. Y dirán los pastores, bueno, mi iglesia creció sin la escuela dominical. Es más, hoy hay iglesias del Nazareno que no tienen escuela dominical. Lo han cambiado, le han cambiado el nombre o han transformado el modelo. Pero hablemos de escuela dominical.
nos dice este autor, es el vehículo ideal y eficaz. Entonces, si es el vehículo eficaz e ideal, ¿por qué no ha trascendido? O sea, ¿por qué nos hemos quedado en estos hallazgos de 300 años? Los cuales han sido muy buenos. De ahí se han desarrollado muchísimos materiales. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a despertar a este gigante que duerme? ¿Por qué digo esto? En este libro de Despertemos al gigante dormido, Burkert menciona 5 pasos o 5 elementos que la escuela dominical tiene. Y el primero es interesante. La escuela dominical es infinitamente adaptable. Ojo, esto es interesante para efecto de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que si no nos adaptamos, nos vamos a extinguir. Así, lo prefiero decirlo de esta manera. Y la escuela dominical es adaptable. No es que este autor haya descubierto algo trascendente, sino que pudo entender el corazón de la escuela dominical. También que la escuela dominical debe interactuar con la iglesia. A veces pareciera ser que la escuela dominical es un ente separado de la iglesia. Cuando hemos dicho, es la base del crecimiento, es la base del lanzamiento, es el vehículo. Pero también la escuela dominical es ese lugar ideal para el desarrollo de los creyentes. O sea, no solamente pensemos en lo que dice la Gran Comisión, ir y hacer discípulos, sino es también desarrollarlos, que aprendan, que se bauticen, que se desarrollen, que se vuelvan líderes multiplicadores. Hoy, uno de los grandes fenómenos que vive la iglesia es que nuestro liderazgo está envejeciendo a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque no hay nuevos líderes. Porque, pues desafortunadamente, no se han desarrollado los creyentes dentro de nuestra iglesia. Hay iglesias, y vuelvo a decirlo, que lo han logrado. Y en serio, yo felicito a sus pastores. Pero déjeme decirle una anécdota. Yo vengo de una generación de una iglesia que se perdió. Ahí tengo por ahí en el baúl de los recuerdos una fotografía donde cuando comenzó la iglesia en la que yo crecí, éramos un grupo de niños y adolescentes y jóvenes no menos de 30. Y por ahí tengo una fotografía donde estamos todos cuando se estaba levantando el templo, la iglesia del Nazareno en San Lorenzo. Y recuerdo que pues todos crecimos juntos, íbamos creciendo, pero había una particularidad, que conforme íbamos creciendo, iba decreciendo el grupo, iba viniendo a menos, iba viniendo a menos, iba viniendo a menos. Cuando el Señor me llama para irme al seminario, pues fui el último de esa generación. Muchos de ellos han fallecido, muchos de ellos están en otras congregaciones, los que mejor les ha ido, y los que no, están fuera del camino de Dios. Cuando esta iglesia hace unos años se quedó sin pastor, me hacía esta pregunta. Si yo regresara a pastorear esa iglesia y buscara a todos aquellos y llegáramos con nuestras familias y obviamente quitando a los que han fallecido, decía, habría no menos de 100 personas en esa congregación. Pero se perdió. No se desarrolló a los creyentes de una manera específica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un gigante que está dormido. La escuela dominical sirve como vehículo para la formación, el seguimiento y el cuidado de los creyentes. Quizás esto usted ya lo sabe, va a decir, Pastor Carlos, esto yo ya lo sé, pero quizás es bueno recordarlo. Pero también la escuela dominical es un lugar para ser auténticos e innovadores. 2 cosas que quiero tomar para nuestro tema. La escuela dominical es infinitamente adaptable.
y también es un lugar para ser auténticos e innovadores. Entonces, ¿qué ha pasado en estos 300 años? Yo no sé cuántos años tenga usted como cristiano. Yo toda mi vida he estado en los caminos del Señor y he tratado precisamente en esa tarea de innovar, de cambiar. Como se los he dicho, lo mencionado, tengo la oportunidad, aparte de ser pastor, de trabajar en la industria editorial cristiana. Y es algo que me ha gustado y me ha desafiado. ¿Por qué? Porque yo escucho mucho esta frase, es que no hay recursos, no hay materiales. Claro que sí hay. Yo sé que tenemos que favorecer mucho las publicaciones de Casa Nazarena y los recursos de la Iglesia del Nazareno, pero a veces también es bueno mirar qué están haciendo otros ministerios y no para copiar, sino para desafiarnos, para saber qué se está haciendo. Por eso es que dice este autor, necesitamos despertar al gigante dormido. Y quizás una forma de despertarlo es con la tecnología. Quizás una manera de poderlo llevar y trabajar es desde esta perspectiva. Y yo quiero hacerle una pregunta. Quizás usted ya identificó algo ahí en la pantalla. COVID-19, coronavirus. ¿Qué pasó? Si hagamos esta pausa de los 300 años, en marzo del 2020, nuestra vida cambió. La de todos. Parecía que todo iba bien. Parecía que estábamos cerrando el primer trimestre de esta nueva década. Parecía ser que todo estaba marchando bien hasta que llegó la pandemia del COVID-19. Y como dice un escritor, pastor, Dr. Art Kindle, todo lo que conocimos hasta ese momento dejó de ser igual. Nos mandaron todos a casa. Los templos se cerraron, los centros comerciales vacíos, y pasó lo que ya conocemos. Nada volvió a ser lo mismo. Pero dentro de todo lo malo que pudo haber traído la pandemia del COVID-19, yo creo que vino a despertar, a acelerar ese despertar de ese gigante dormido. ¿Por qué? Porque parecía que todo iba bien. Modelos de iglesias que estaban creciendo, congregaciones que se estaban perfilando al éxito, ministerios fructíferos. Parecía que todo estaba bien. Pero a la iglesia le quitaron el templo. A los cristianos nos quitaron el templo, la escuela dominical, el culto en la iglesia. Y pareciera ser que tuvimos que volver a empezar. O sea, marzo del año 2020 vino a cambiar nuestra vida. Y la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Datos estadísticos de estos casi 2 años o poquito más de ya 2 años de pandemia nos dice que la pandemia del COVID-19 vino a revelar muchas de nuestras deficiencias que como iglesia veníamos contrarrestando con lo que se le conoce como el activismo cristiano. Suena duro, pero es algo que se tiene que decir. Llenábamos nuestros calendarios de actividades, eventos, talleres, cursos, capacitaciones, retiros, campamentos. O sea, caímos en un activismo cristiano que cuando vino alguien y nos dijo, hey, eso ya no va, ya no podemos ir adelante, entonces nos pusimos así como este personaje y decir, ¿y ahora qué hacemos? Muchos pastores no supimos qué hacer con los templos cerrados. Nos quitaron las joyas de la corona, porque en el templo podíamos hacer muchas cosas, pero con el templo cerrado, ¿qué hacíamos? Muchos cristianos se sintieron en shock, porque no sabían qué seguía. El mundo pensó que era el fin. Y que a manera de película de Hollywood, el destino nos había alcanzado. Pero demos gracias a Dios,
que algo que es cierto fue una catástrofe que se llevó a muchas personas, muchos cristianos, muchos amigos, muchos familiares, pues vino a mostrarnos quizás que era tiempo de reinventarnos, que ya una reingeniería era necesaria, que la iglesia tenía que cambiar, que la iglesia tenía que transformarse, que la iglesia tenía que llegar a ciertos estándares. Y no es que yo sea pesimista, pero creo que nos cayó bien ese tiempo porque nos hizo reflexionar. Nos pasó quizás la historia de nuestras vidas enfrente de nosotros como parte del ministerio. ¿Qué es lo que vino entonces? ¿Qué hacemos entonces? Bueno, pues por ahí, años atrás, antes de que comenzara la pandemia, se hablaba de esto, la era de las TICs. Y usted va a decir, ¿qué son las TICs? Bueno, si usted no las conoce, se las presento. Las TICs son las tecnologías de la información enfocadas a la comunicación. ¿Sí? Quizás usted ya empezó a ver ahí en ese arbolito de las TICs algunos detalles. Bueno, la tecnología hace referencia precisamente a las herramientas que son fáciles de usar para la administración y el intercambio de información. Ese fue el principio por el cual desarrollaron. El telégrafo. Vamos a ir un poquito a las TICs antiguas. El telégrafo era una forma de poder mandar mensajes. Es más, en algunos lugares México lo capitalizó muy bien. Usó los telégrafos aún para poder hacer envíos de dinero. O sea, usted iba y ponía un giro telegráfico y no era que mandaban el dinero por los cables, simplemente daban una instrucción a otra persona, cierta persona mandó esto con un mensaje y las familias podían ir a cobrar los recursos que alguien que estaba trabajando lejos podía mandar, ¿no? Ya después vino el banco y vinieron las transferencias electrónicas, los depósitos, etc. Después vino el teléfono. Un invento bastante interesante. Pero después, con la llegada del siglo XXI, pues esto vino a revolucionar. La música, un ejemplo. Eran grandes discos de vinil, donde solamente cabían 5 o 6 canciones de un lado, 6 del otro. Después vino la cinta magnética, que revolucionó. Podíamos grabar sobre una cinta. Después vino el compact disc. Después el MP3. Después el iPod. Y bueno, hoy las plataformas de audio como Spotify, Apple Music y cosas así. Bueno, el principio de las TICs es ser utilizadas para el desarrollo. Hoy se ocupan para la resolución de problemas, para hacer las actividades diarias, y vea el principio de las TICs, es para adaptarse a su entorno. Y yo pregunto, vuelvo a preguntar, ¿dónde está la escuela dominical echando mano de las TICs? Algunos dirán, no, sí las ocupamos. Sí, pero ¿son parte de nuestro entorno? ¿O solamente tomamos como dicen por ahí, de la moda lo que nos acomoda? Entonces, fíjese que aún antes de la pandemia esto ya existía. Pero con la pandemia se vino a agudizar el uso de ellas. Al no tener los templos, al ser la televisión, hablando específicamente de México, algo muy caro, quizás en provincia el radio es un poco más fácil de poder tener, pero hablo de una ciudad como la nuestra o las grandes ciudades de nuestro país, era sumamente difícil. Entonces, ¿qué dijimos? Pues hay que echar mano de esto. Algunos de manera empírica, algunos de manera experimental, otros tuvimos que buscar especialistas, alguien que nos capacitara, meternos al internet, porque el destino nos había alcanzado. Sí o sí teníamos que echar mano de las TICs. Ya existían. Es cierto, hay muchas iglesias que las han ocupado y que quizás hoy vamos a hablar un poquito también acerca de ello. Pero sigamos viendo esto. La iglesia contra la tecnología. Puede sonar ridículo, pero es una realidad. ¿Sí? Siempre ha existido una tensión entre los descubrimientos tecnológicos y la iglesia.
Por eso esta imagen de fondo del famoso David de Miguel Ángel, ahí encontré esta pequeña adaptación. No se va a sentir usted aludido ni ofendido, simplemente es solamente una mera ilustración. Un ejemplo, cuando surgió la radio, la iglesia prefería predicar en los parques. Cuando pudo entrar a las emisiones radiales, se decía que la TV era la caja del demonio. Bueno, al menos eso decía mi abuela, ¿no? Porque así escuchó que un pastor se los dijo, ¿no? Yo recuerdo que cuando el pastor llegaba a la casa, como en aquel entonces la televisión era un mueble más de la casa, no era como muy delgadito, era muy robusto. Aparte de tener que esperar como media hora para que se calentara el cinescopio y abriera la imagen, y si después de esos 30 minutos que esperábamos se le ocurría irnos a visitar al pastor, ¿qué es lo que decía mi abuela? Apaguen la televisión, le bajábamos la carpetita y pues en esta casa no hay caja del demonio. Vuelvo a decir, al menos lo decía mi abuela. Cuando los cultos y las predicaciones ya pasaban por la TV, el internet se convirtió en la red del enemigo, ¿no? Y hoy el internet se volvió un aliado de la iglesia. Vea. ¿Cuántos pastores le dedicaron sermones a Facebook en contra de Facebook? ¿Cuántos pastores le aventaron sermones a YouTube? Y etc. Y hoy son nuestros grandes aliados. De hecho, otro dato interesante, hablando de estadísticas, por ahí en plena pandemia, el Instituto Barna, que es un instituto en Estados Unidos dedicado a estadísticas de la Iglesia Cristiana, decía, es interesante que hoy día en los domingos, hablando hace, creo que gusta un año de la pandemia, todos los domingos en Facebook hay cientos de miles de horas de reproducción de servicios cristianos. ¿Quiere usted escuchar un servicio de América del Sur? Búsquese una iglesia del Cono Sur. ¿Quiere ver cómo adoran los americanos? Una iglesia americana, una iglesia latina, una iglesia hispana, aquí en México, en el centro, en el norte, en el sur, en el occidente. Los domingos era lo que había en Facebook y en YouTube. Se volvió un aliado. Pero veamos cuánto tiempo pasó entre que le apareció el radio y hoy la internet. Interesante, ¿no? Como algo que fue nuestro enemigo o que predicamos en contra de, se volvió nuestro aliado. Por eso es que las nuevas tecnologías de la información o las TICs van creando una nueva cultura que se denomina como cibercultura o ambiente digital, el cual incluye las tecnologías, las formas sociales de producción tecnológica, las nuevas simbolizaciones, las metáforas de la existencia del hombre han cambiado. Hoy decimos, hoy ya no decimos, te voy a mandar una carta, ¿no? Mándame un WhatsApp. O ya en algunos casos, te voy a mandar un mail. O nos vemos en, no sé, en una sala de Facebook, ¿no? O te voy a compartir este video. Imagínense antes, ¿no? Cuando los videos eran VHS, decir, te voy a compartir un video, ¿no? Poder compartirlo, poder grabarlo. Hoy la tecnología juega un rol a nuestro favor. Por eso es que no podemos decir que es un enemigo de la iglesia. Entonces, ¿cómo la escuela dominical entra en esta cibercultura? ¿Cómo la metemos? Si consideramos lo que mencionábamos, de que la iglesia es un vehículo, que la iglesia es adaptable, que la iglesia es innovadora, entonces la iglesia tiene, o bueno, la escuela dominical, yo con la iglesia, la escuela dominical tiene esa ventaja. Pero ¿cómo la metemos en la cibercultura? ¿Cómo entra? Número 1, perdamos el miedo al cambio. La resistencia al cambio es un mecanismo de defensa que se promueve a través del miedo. ¿Sí? El temor de perder lo que hoy tengo, lo que me mantiene arraigado, lo que me mantiene... Entonces, ¿qué hago? Me retraigo, me aparto, me alejo, intento pasar desapercibido para no perder de algún modo lo que ya gané. Y esto es lo que vino a evidenciar la pandemia.
entremos a la tecnología. Perdamos el miedo al cambio. ¿Por qué? Porque realmente esto nos va a abrir una puerta muy grande precisamente para lograr ese éxito. Se dice que la tecnología ha venido a cambiar las verdades absolutas de la Biblia. Esa es una gran mentira. Se ha dicho eso por miedo a entrar a la cibercultura. Lo mismo que tenemos en una Biblia de papel impreso, es lo mismo que hoy tenemos en esto. Es más, y hasta más cosas. Pero decimos, no, es que, un ejemplo, cuando yo fui estudiante del seminario, necesitaba tener varias versiones de la Biblia. Tenía que desembolsar cantidades de dinero porque cada Biblia tenía un precio. Cuando salieron los multiversiones, dijimos, qué gran bendición, ¿no? 4 o 5 versiones en una sola Biblia. Pero cuando llegó esta aplicación, The Bible, creada por un pastor llamado Mark Grace y toda su iglesia, Life Church, vinieron a revolucionar, a tener en una sola aplicación que no nos cuesta más que nuestros datos o estar conectado a internet, tener cientos de versiones, no solamente en español, en muchos idiomas. Entonces, es una mentira. La tecnología no ha venido a cambiar las verdades absolutas de la Biblia. Es más, la tecnología nos ayuda a difundir esas grandes verdades de la Biblia. Los contenidos no cambian, solo las presentaciones. Uno de los grandes problemas de la cibercultura es la transición de las presentaciones de las cosas. Un ejemplo, la palabra de Dios es un ejemplo. Desde que se formó el canon del Nuevo Testamento en el Concilio de Cartago en el 397, seguimos teniendo la misma Biblia. Solamente que cambió la forma. Como el dinero. El dinero es un ejemplo muy parecido a esto. ¿Sigue siendo dinero? Sí. Hoy ya no hay en papel mucho. O en monedas. Hoy hablamos de criptomonedas. Hoy hablamos que los monederos son digitales. Que el dinero es virtual. Lo mismo sucede con la Biblia. No ha cambiado. Nadie le ha metido mano. Simplemente ha sido más fácil poderla compartir. Si preguntamos a este gran itinerante colportor de la Biblia, de apellido Thompson, que fue uno de los grandes hombres que se dedicó a esparcir la palabra de Dios en nuestro país, siendo el primer colportor de Biblias, que tuvo que recorrer en una mula cientos de kilómetros para poder llevar la palabra del Señor y decir, hoy, ¿qué crees que con una app puedo tener todas las versiones de la Biblia? Creo que todas esas personas que se han esforzado por difundir la palabra del Señor habrían logrado grandes cosas. Entonces, con la llegada de las TICs, el contenido del mensaje de la Biblia debe de ser el mismo. Solo la forma en que lo presentamos es la que debe de cambiar. Vea, cambia el discurso. Ya no hay tanta tensión. Ya no hay tanto problema. ¿Qué es lo que nos dice Romanos 12:2? Yo sé que muchos no lo sabemos de memoria, pero a mí me gusta mucho más en esta versión, en la nueva versión internacional. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. De aquí yo sé que muchos pastores hemos predicado para hablar acerca de romper la cultura al temor al cambio. Y Pablo lo estaba diciendo en un entorno de cambio. No nos amoldemos. No nos sintamos cómodos. Cuando nos sintamos cómodos, es tiempo de hacer cambios. ¿Por qué? Porque la comodidad es un enemigo que mata y aniquila. Entonces, con la llegada de las TIC se aseveró mucho acerca de este concepto, el homo videns. El investigador italiano Giovanni Sartori propuso una nueva denominación de la especie humana en su libro Homo Videns. Este autor dice que con la televisión y posteriormente con el internet, el que habíamos conocido como el Homo sapiens, el hombre sabio o el hombre de sabiduría, se transformó
en un producto de una cultura escrita, porque veníamos, recordemos, Wesley se definió como hombre de un solo libro, o sea, un hombre de escritura, y se transformó a la idea de un homo videns, en otras palabras, en un hombre de imágenes, donde las imágenes cobran mayor sentido y mayor valor que lo escrito o lo hablado. Y decimos, ¿cómo? En el seminario nos han hablado de la predicación expositiva. Hoy se habla mucho de que nuestra predicación tiene que apelar a esa línea, la narrativa. ¿Pero qué creen? Que los tiempos han cambiado. Y hoy estamos hablando de un mundo de imágenes. Es más, simplemente esta charla, esta conferencia, pues yo la estoy dando a través de un medio digital, donde necesito echar mano de la tecnología. El Homo Videns. Es cierto, habrá sus posiciones a favor y sus posiciones en contra, pero yo soy una persona que prefiero optar por lo bueno. ¿Qué es lo que nos deja esto? Bueno, ¿cuál es la ventaja del Homo Videns? Que hoy la imagen es el mensaje. Sí. Imágenes como ver niños hoy ya con una computadora, con una laptop, con una tableta, con un smartphone. Es algo normal, cosa que para muchos quizás todavía es complicado. Pero a partir de este cambio de valoración que se dice que perjudica la lectura e impulsa el material visual o audiovisual, entonces tenemos que ver, hablando de escuela dominical, cómo a lo largo de los años todas las áreas de la vida han decidido realizar cambios en su forma de comunicación y con su entorno. Entonces, ¿qué pasó con la escuela dominical? ¿Por qué nos quedamos y abrazamos lo que hizo Roberto Rex? ¡Qué bueno! Y lo tenemos que seguir abrazando, pero tenemos que hacer esa transición. Donde hoy, quizás, si yo me extiendo más tiempo, usted va a apagar su monitor y va a decir, bueno, después la veo. Imagínense en una clase de escuela dominical, donde estamos acostumbrados a que el maestro esté hable, hable y hable. Entonces, la tecnología de la escuela dominical, ¿cuál sería? No es solamente pasarla por una computadora y decir, bueno, soy el maestro de escuela dominical y abran su libro y no. La tecnología de la escuela dominical también ha llegado, es parte de este concepto del Homo Videns, es parte de las TICs, es parte de este proceso de adaptación, llamémoslo así. La escuela dominical tiene que ser como un flamingo, que tiene que adaptarse para poder subsistir, pero con vida, no agonizante. Quizás cuando vean estas imágenes van a llorar. A mí se me corrían mis lagrimitas cuando me acordé de todos estos elementos que ocupó la escuela dominical, ¿no? Las hojitas para colorear fueron muy buenas. Las manualidades, ¿no? Como este arco iris para presentar el evangelio de salvación, ¿no? El franelógrafo, tan amado franelógrafo de mis maestras de escuela dominical. Híjole, yo podía prestar atención y yo decía, ¿y cómo se pegan, no? Y la maestra preocupada que no se cayeran y poder adaptar todo lo que el franelógrafo era, ¿no? Una bolsísima gigantesca de figuras. Los mopeds. Recuerdo cuando era niño, venían nuestros hermanos de trabajo y testimonio de Estados Unidos y parte del trabajo evangelístico lo hacían con estos muñecotes, ¿no? Y yo decía, wow, y yo sorprendido. Después llegó el cubo evangelístico, ¿no? Wow, una herramienta para evangelizar y escuela dominical y con un cubo. Y después el PowerPoint, ¿no? 300 PowerPoint cristianos para descargar. Cuando tardaban esos 300 PowerPoint quizás 3 días en bajar, ¿no? Hoy podemos bajar una película en 4K en 20 minutos. O la Biblia de los vegetales, ¿no? Estos personajes que vienen a transformar la educación cristiana, ¿no? Yo recuerdo cuando ya me tocó ser superintendente de escuela dominical y me tocaba ser director de escuela bíblica o escuela bíblica de vacaciones, ¿no? Era mi salvación ponerle a los niños una película de los vegetales, ¿no? ¿Por qué? Porque ya era diferente que un chícharo, que un tomate, que un pepino te contaran historias de la Biblia. Entonces, creo que todos estos elementos fueron buenos.
Y damos gracias a Dios a quienes los hayan implementado y quien haya tenido para poderlos ocupar. Pero ¿qué creen? Que el Homo Videns ya no se satisface con esto. Tenemos que llegar a un siguiente línea. Zoom, Google Classroom, Facebook, WhatsApp, YouTube, las computadoras, laptops, tabletas, iPhones. Pero ¿qué creen? Que aunque esto es el antes y el después, el hecho de echar mano de ellos no quiere decir que estamos ocupándolo o estamos haciendo la tecnología de la escuela dominical. Son la puerta de entrada, son los medios. Por eso es que yo les decía, la tecnología no es el fin, es un medio. Así que en los próximos 10 minutos que le quedan a esta presentación, yo quiero centrarme en esto. Quizás muchos hoy ya son especialistas en transmitir en Zoom, en dar sus clases en Classroom, en tener salas de Facebook, en atender por WhatsApp, tener canales de YouTube, ocupar las computadoras más caras, tener los dispositivos más avanzados. Pero eso, vuelvo a decirles, solamente es una parte de la tecnología de la escuela dominical. ¿Cómo lo vamos a conectar? ¿Cómo lo vamos a hacer funcionar? Los retos de la tecnología. Número 1, es costosa. La tecnología no es barata. Quizás por eso es el primer pero que le ponemos. ¿Sí? Tener que comprar una computadora para poder hacer nuestras lecciones, poder comprar la paquetería, poder pagar aplicaciones en la nube, implica dinero. Y yo sé que hoy día hay muchas iglesias, y hablando de este tiempo post pandemia, que no hay recursos. Pero déjeme decirle que tenemos que aprender a pagar el precio. Nuestro Señor Jesucristo pagó el precio por sus enseñanzas, con su propia vida. Los mártires, y podemos hablar de todos los que pagaron un precio en la historia. Entonces creo que pagar un precio económico es parte de. La tecnología tiene cambios constantes. Si hoy usted compró una computadora y dice, ay, compré la mejor de las computadoras, en 6 meses ya no va a ser lo más nuevo, va a surgir algo mejor. El reto tecnológico requiere preparación. Yo recuerdo en mi trabajo anterior, antes de ser pastor, trabajé en una compañía donde se implementó un proyecto de sistematización y digitalización, donde dependíamos totalmente del área de IT o de informática. Y recuerdo que un día le dije a uno de ellos, se llama Giovanni, le dije, Giovanni, tengo esta necesidad, necesito sacar un informe de esto, que contenga esto, y yo veía que Giovanni tomaba y tomaba nota. Ajá, ¿y qué más? Y, ok, me decía, pasado mañana ya te lo entrego. Y recuerdo que un día llega Giovanni a mi oficina y me dice, ya tengo listo lo que me pediste, a ver, dame un momento. Se conectó remotamente desde donde él estaba, desde el centro de distribución de Monterrey al de la Ciudad de México. Me dijo, ve metiendo estos códigos, listo. Ok, dice, en este cuadro vas a meter la información que necesitas, la acomodas como quieras y le aprietas aquí y te debe de dar el reporte. Me dice si lo hizo. Me quedé sorprendido. Y después le dije, oye Giovanni, ¿puedes hacerlo que tenga formato? Sí, dice, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. O sea, ellos nos iban guiando. Requiere preparación. Yo recuerdo cuando comenzó esto de los cultos virtuales, yo no sabía qué hacer. Tuve que buscar personas. Digo, gracias a Dios en el medio en el que trabajo, había una youtuber en como autora, le acabamos de publicar un libro en la compañía en la que trabajo, y le dije, se llama Lala Herrera, le dije, Lala, tú que te dedicas a esto, necesito que me ayudes. Y recuerdo que me dijo, sí, pastor, y lo primero que me hizo es que me mandó una lista de cosas, necesita tener esto. Y dije, uch, acaba de empezar la pandemia, las tiendas cerradas, a comprar en Amazon, en tiendas en línea. Y recuerdo que cuando terminamos en la clase, me metí a un curso allá de YouTube que da Google.
sobre YouTube. Me dijo, cuando lo termine me avisa. Dice, porque ya hay que actualizarse en esta otra área. O sea, ¿qué quiere decir? La tecnología es dinámica, es cambiante, pero también tiene que ser atractiva. Ese es un gran reto. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que tiene que ser atractiva? Porque mirando muchos de los esfuerzos que se hicieron en el año 2009, ahora todavía voy más atrás de la pandemia, la iglesia de Willow Creek, una de las iglesias en Estados Unidos de mayor crecimiento, no del Nazareno, lanzó un reto al mundo cuando el pastor de escuela dominical que ellos tenían, un ministro llamado Aaron Reynolds, publica este libro titulado La reinvención de la escuela dominical. Y en la parte 2 del libro, titulado Técnicas fabulosas para la enseñanza transformadora, él incluyó un ítem que nadie le prestó atención. Técnicas tecnológicas. Recuerdo que tuve la oportunidad de estar en una de las dos de las charlas que él dio aquí en México, cuando presentó este libro. Y él decía, urge que nos enfoquemos en la tecnología. Y muchos hermanos decían, no, después lo hacemos. Vea, si le hubiéramos dicho a Aaron Reynolds que un libro que él escribió en el 2009 para el 2020 sería de suma importancia, yo creo que él no se la creería. Entonces, ¿qué hacemos con la tecnología? Vea, él les dice técnicas fabulosas para la enseñanza transformadora. Usemos la tecnología. 3 preguntas de hace 13 años que se hicieron en ese taller. ¿Cuándo debo añadir la tecnología a mis programas? ¿Cuáles elementos tecnológicos debo añadir primero? Y una más, ¿acaso necesito la tecnología? Y por ahí me acordé de este meme que dice, híjole, no me digas. Entonces podemos visualizar que esta línea, esta tendencia de cambio, de trascendencia, hace 13 años, a alguien se le ocurrió decir, necesitamos ya meter la tecnología a la escuela dominical. Y muchos dijimos, no. Y la pandemia nos vino a sacudir. Y esta es nuestra realidad. Pero déjeme decirle que estas imágenes, que son grandes esfuerzos de maestros, que honro su trabajo porque realmente es honrar su trabajo, pero déjeme decirle que esto no son el uso de las TICs en la escuela dominical. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo mismo que se hacía. Si pensemos que esto es una clase de escuela dominical, la única diferencia es que los alumnos no están en el aula. Pero sigue siendo lo mismo que veníamos haciendo, con diferencia que ahora ocupamos una computadora. Pero si vemos, todos los maestros siguen haciendo lo mismo, siguen dando su clase como la venían dando, simplemente lo único que cambia es que eso era a través de una plataforma. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que hay más? Sí, hermanos, hay más. Hay más cosas que necesitamos ocupar, que podemos echar mano, que podemos enriquecer. Esto es un esbozo y vuelvo a decirle, gloria a Dios por los maestros que en plena pandemia tuvieron que ver cómo lo hacían. Quizás no tenían un tripié, no tenían una computadora específica, no tenían... Con lo que tenían, sacaron adelante sus iglesias, sus escuelas dominicales. Y podemos decir un aplauso para ellos. Pero necesitamos ir más, echar más. O sea, esto es solamente como decir, este es el primer tiempo de comer tecnología. Por eso es que yo decía el antes y el después. Esta es una clase en alguna iglesia del Nazareno que encontré ahí en sus anales en Google. La única diferencia es que de un lado está la maestra hablando en una computadora y del otro lado está la maestra hablando en un grupo. Pero es lo mismo. ¿Qué quiere decir incluir las TICs dentro de la escuela dominical? Bueno, este ejercicio lo hizo una academia que se llama Academy Tottenworth, donde ellos presentan 4 opciones para hacer uso de las TICs. No es un programa meramente cristiano, no es un programa, vuelvo a decirlo, 100% cristiano,
pero algunas iglesias lo han tomado. Dan 4 opciones. Vuelvo al punto, la Biblia va a ser nuestra base. No vamos a cambiar ninguna de las verdades, no vamos a cambiar ninguna de las historias, no vamos a hacer absolutamente nada, sino simplemente ¿qué vamos a hacer? Buscar una plataforma de gestión del aprendizaje, un aula virtual, un entorno digital, videos, diapositivas, presentaciones, actividades didácticas propias del entorno, algunas plataformas como Moodle, Scholarship, Canvas, ¿sí? O sea, ya estamos hablando de usar plataformas, no solamente decir, ocupo Classroom, ocupo el Jamboard de Google. No, ya estamos hablando de algo bien esquematizado. Quizás el otro método, ¿sí? Plugins o plantillas, ¿sí? Ellos sugieren WordPress. WordPress al día de hoy es la plataforma gratuita para poder desarrollar casi todo lo que podamos ver en Internet. Páginas web, webinars, plataformas, grupos, blogs, chats, ¿sí? O plataformas con un componente social. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado una especialización en Facebook? Facebook las da. En YouTube, en Google, en Instagram, ¿sí? Cómo aprender a usar videos, cómo a saber a editar videos. Pero volvemos al punto, es que no tengo una cámara. Tenemos un celular. O ya software para videoconferencias. O sea, pasar de Zoom a usar otras plataformas ya más estructuradas. Donde no haya que estarle diciendo, apaga tu micrófono. O, profesor, no le escuchamos. No se ve. ¿No? Entonces, ellos hacen en este modelo de Totem Academy, presentan 4 opciones para crear un curso online. Total diferente a lo que hemos hecho. Y cierro con esto. Los entornos digitales de aprendizaje. Si usted logra ver esto, desde un celular podemos crear un entorno digital de escuela dominical. Yo recuerdo que nos decía una superintendente de escuela dominical que tuve en la iglesia. Yo era maestro de la clase de niños y me decía, tienes que visitar a tus alumnos que no vinieron. Y yo decía, ¿y a qué horas? Estaba yo estudiando la preparatoria y estaba trabajando. Y tienes que darle la clase al niño que no vino. ¿Y a qué horas? Si él tiene que ir a la escuela, sus papás. Hoy, la ventaja de los entornos digitales de aprendizaje es que lo podemos hacer. Al menos hablo de mi iglesia. Tenemos un canal de YouTube donde no solamente están los cultos, hay talleres, hay cursos que hemos dado, donde pueden descargar todo el material digital, donde podemos dar un seguimiento, donde podemos mirar todo esto, donde yo estoy en contacto con la iglesia sin necesidad de saturar mi teléfono con un grupo de WhatsApp o de Telegram, donde podemos, a inicios de año hicimos una cadena de ayuno y oración y nos podíamos conectar temprano y quizás algunos hermanos mientras iban manejando íbamos con el devocional, lectura bíblica, es más, hasta cuando pudimos ya reaperturar el templo, ¿no? El uso de una plataforma específica para que se puedan registrar y llevar un control de la asistencia. Démonos cuenta, hermanos, que tenemos un gran tesoro. No le tengamos miedo. No, realmente no es algo desconocido. Invitemos a nuestros jóvenes. Capacitémonos. Hay muchas cosas que son gratuitas, pero necesitamos entrar en un entorno digital. Por eso es que les decía, no se trata de decir, ya entramos a la modernidad, ¿no? Antes las clases, los cuadernillos eran
en papel, ahora son en PDF. Sigue siendo lo mismo. Ah, pero entonces el PDF ya me llegó a mi celular, ya me llegó a mi tableta, ya me llegó a mi correo electrónico, ya me llevó a un sitio web. Ah, entonces ya cambió. Entonces veamos que la escuela dominical es un gigante que está dormido y que es tiempo de despertarlo. Así que yo les agradezco estos 60 minutos que me prestaron atención y que yo espero que usted se sienta desafiado a entrar en este mundo digital y no nos pase lo del T-Rex, sino que seamos como los flamengos, pequeñitos, sencillitos, pero muy adaptables para venir. Y quiero terminar solamente haciendo una pequeña recomendación de algunos libros para la lectura. Hay 3 libros que en lo personal creo que me han bendecido y me ayudaron para hacer esta presentación. El primero es del pastor Aaron Reynolds, La reinvención de la escuela dominical. Ahí va a encontrar ese capítulo de usar la tecnología y muchas herramientas dinámicas para el tema de los niños. Este otro libro de Editorial Portavoz, El reto de criar a tus hijos en un mundo tecnológico, de Gary Chapman. Yo sé que muchos han leído acerca de este autor, de los 5 lenguajes del amor, pero lo escribe juntamente con una psicopedagoga, Ari Pelican, y creo que también puede ayudarnos bastante. Y este otro libro, que se llama La enseñanza desafiante, de Clancy Hayes, juntamente con Richard Delshaus, no sé si así se pronuncia el nombre, es un poquito difícil. Y bueno, para meternos en el aspecto tecnológico, están disponibles en Amazon, porque no creo que los encuentren en una librería física. Por algunas situaciones, algunos ya son un poquito, bueno, no son tan viejitos, son apenas del 2009. Otros sí son muy modernos, así es que muchas gracias, hermanos, y si usted quiere ingresar a la tecnología, recuerde que esto está al alcance de un clic. Que el Señor le bendiga y que tenga un excelente día. Bendiciones.